Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En esta programación, 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo a nuestros corazones, ilumina nuestro entendimiento, danos la virtud de poder leer las Escrituras. Y a medida que leemos las Escrituras, ellas nos lean a nosotros. Enséñanos, Espíritu Santo, a encarnar lo que leemos. Haznos sensibles a tu palabra. Enséñanos a amar cada vez más las Sagradas Escrituras. Te pedimos, Señor Jesús, que nos redimas de todos nuestros pecados, de nuestras cadenas, de nuestra indiferencia a veces hacia tu palabra. Y que por medio de la intercesión de nuestra Madre Santísima podamos siempre vivir lo que tratamos de practicar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues mis queridos hermanos, hoy vamos a leer, si Dios permite, 2 profetas más. Empezamos con Abdías, capítulo 1. Visión de Abdías. Palabra del Señor, Yahvé sobre Edom. Acabamos de oír un llamado de Yahvé, un mensaje que manda a las naciones. En pie de guerra, levántense y ataquemos a Edom. Desde ahora serás pequeño entre las naciones, el menos considerado de todos. La soberbia de tu corazón te ha engañado a ti que habitas en las quebradas de Petra, que te cuelgas de la muralla rocosa y que dices en tu corazón, ¿quién me hará bajar a tierra? Aunque te eleves como el águila y coloques tu nido entre las estrellas, te haré descender de ahí, palabra de Yahvé. Si vienen a ti los ladrones, los salteadores nocturnos, ¿cómo no te robarán lo que quieran? Si vienen a ti los vendimiadores, ¿te dejarán acaso más que algunos racimos? ¿Cómo has rebuscado en Esaú y escudriñado sus escondrijos? Ahora la frontera te han rechazado tus amigos, hasta la frontera te han rechazado tus amigos. Tus aliados han sido más fuertes que tú y han puesto un lazo bajo tus pies. Aquel día, dice Yahvé, haré desaparecer a los sabios de Edom y a la astucia de los montes de Esaú. Tus valientes se estremecen, pueblos de Temán, pues se están acuchillando a los hombres de los cerros de Esaú. A causa de tu violencia contra tu hermano Jacob quedarás cubierto de vergüenza y desaparecerás para siempre. Tú te quedabas esperando cuando los extranjeros hacían cautivo a sus ejércitos. Cuando los enemigos entraban por sus puertas y sobre Jerusalén echaban suertes, tú también eras como uno de ellos. No te alegres de la ruina de tu hermano en el día de su desgracia. No hagas burla de los hijos de Judá en el día de su angustia. No te rías de su miseria. No vengas a mirar a la puerta el día en que le va mal a mi pueblo. ¿Será bueno que veas sus sufrimientos el día de su desgracia? No eches mano de sus riquezas en el día de su desventura. No te pongas en la cruzada para matar a los que huyen, ni entregues a los sobrevivientes en el día de su angustia. Ya viene para todas las naciones el día de Yahvé. Como tú has hecho, así se te hará. Sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Así como ustedes bebieron sobre mi monte santo, así van a beber naciones que me rodean. Beberán hasta que pierdan los sentidos y serán luego como si no hubiera sido. Pero en el monte de Sión habrá sobre supervivientes, que será un lugar santo, y el pueblo de Jacob recobrará su heredad. El pueblo de Jacob será un fuego, el de José una llama, mientras la gente de Esaú será la paja. La quemarán y la devorarán, y no quedarán restos de la raza de Esaú, pues Yahvé lo ha dicho. Los habitantes de Negev heredarán los cerros de Esaú. Los de la tierra baja, el país de los filisteos, heredarán del territorio de Efraín. Los campos de Samaria y los de Benjamín heredarán Galad. Los desterrados de Israel dominarán lo que pertenecía a los cananeos hasta Sarepta. Y los desterrados de Jerusalén que están en
en Sefarad heredará las ciudades del Negev. Subirán victoriosos en el monte Sión para gobernar de ahí a los cerros de Esaú. Entonces Yahvé reinará. Jonás, capítulo 1. La palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: Levántate, vete a Nínive, la ciudad grande, y predica contra ellos, porque su maldad ha subido hasta mí. Se levantó Jonás, pero fue a huir a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Descendió a Jafá, donde encontró un barco que salía para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos del rostro de Yahvé. Pero Yahvé envió un fuerte viento sobre el mar, causando una tempestad tan grande que el barco amenazaba hundirse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios. Después echaron la carga del barco al mar para sacarle peso. Jonás, mientras tanto, había bajado al fondo del barco para tomar descanso y dormía profundamente. El capitán se acercó a él y le dijo: ¿Cómo estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás se acuerde de nosotros y no pereceremos. Después se dijeron unos a otros: echemos suerte para saber quién nos trajo este mal. Echaron suertes y la suerte cayó en Jonás. Entonces le dijeron: tiene que haber un causante de nuestra desgracia. Enséñanos, pues, cuál es tu oficio y de dónde vienes. ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Entonces empezó a decirles: soy hebreo y temo a Yahvé, Dios del cielo, que hizo el mar y los continentes. Aquellos hombres tuvieron gran miedo y le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pues ahora esos hombres sabían que huía de la presencia de Yahvé. Le dijeron: ¿qué haremos contigo para que se calme el mar? Pues el mar se embravecía. Jonás les contestó: llévenme y arrójenme al mar, y éste se calmará, porque sé que por culpa mía les ha sobrevenido esta tempestad. Pues por más que los marineros se esforzaban remando para alcanzar la tierra, no podían, y el mar cada vez se ponía más agitado. Entonces invocaron a Yahvé y le dijeron: oh Yahvé, no nos hagas perecer a todos por causa de este hombre, ni nos consideres culpables de su muerte, ya que tú, Yahvé, has obrado todo según deseabas. Luego, llevando a Jonás, lo tiraron al mar, y el mar calmó su furia. Entonces aquellos hombres temieron a Yahvé y con gran respeto le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Jonás capítulo 2. Yahvé ordenó a un gran pez que tragara a Jonás, y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Entonces Jonás dirigió esta oración a Yahvé, su Dios, desde el vientre del pez: en mi angustia llamé a Yahvé y me respondió. Grité desde el lugar de los muertos y tú oíste mi voz. Me habías arrojado en el corazón del mar y la corriente me cercaba. Tus olas y tus remolinos pasaban sobre mí. Y dije: he sido arrojado de tu presencia, nunca más veré tu santo templo. Me subían las aguas hasta el cuello, el abismo me rodeaba. Las algas se enredaban en mi cabeza y las raíces de los montes descendían al país cuyos cerrojos se cierran para siempre. Pero me hiciste subir de la fosa, oh Yahvé mi Dios. Cuando en mí se me desfallecía el alma, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó a ti, a tu santo templo. Los que sirven a los ídolos vanos sacrifican sus esperanzas. Pero yo en acción de gracias te ofreceré un sacrificio y cumpliré mis votos. De Yahvé viene la salvación. Entonces Yahvé dio orden al pez y éste vomitó a Jonás sobre la tierra. Jonás capítulo 3. Por segunda vez la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive como se lo había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande,
Se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró a la ciudad e hizo un día de camino, pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno, y se vistieron de saco desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre cenizas. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres y bestias no comerán ni beberán nada. Que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo, de manera que no nos haga morir? Al ver Dios lo que hacía y cómo se había arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también y no los castigó como los había amenazado. Jonás capítulo 4. A Jonás esto no le gustó nada y se enojó. Se dirigió a Yahvé y le dijo: Yahvé, es exactamente lo que yo preveía cuando estaba todavía en mi tierra, y por eso traté de huir a Tarsis. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso, paciente y lleno de bondad, siempre dispuesto a perdonar. Oh Yahvé, te ruego que me tomes mi vida, pues ahora es mejor para mí morir que vivir. Yahvé le contestó: Jonás, ¿crees que tú tienes la razón para enojarte? Pero Jonás salió de Nínive y se hizo una cabaña al este de la ciudad. Entonces Yahvé Dios hizo brotar una planta de ricino que creció por encima de Jonás para dar sombra a su cabeza y así calmarlo de su enojo. Jonás se alegró mucho por la planta. Pero al día siguiente, al amanecer, Yahvé mandó un gusano que malogró la planta y se la secó. Al salir el sol, Yahvé hizo soplar viento caliente desde el este. El sol acaloró tanto a Jonás que éste se desmayó. Se deseó la muerte y dijo: mejor es morir que vivir. Entonces Yahvé le preguntó: ¿te parece bien enojarte por este ricino? Jonás respondió: sí, tengo razón para estar enojado, hasta el punto de querer morir. Yahvé replicó: ¿te afliges por un ricino que no te ha costado trabajo alguno y que no has hecho crecer, que en noche ha nacido y en una noche ha muerto? ¿Cómo pues yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir el bien y el mal, y gran cantidad de animales? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, vemos esta grandiosa historia de Jonás. Pero antes de Jonás, quería tocar un punto en el capítulo 1, versículo 3 de Abdías. La soberbia de tu corazón te ha engañado a ti que habitas en las quebradas de Petra, que te cuelga de la muralla rosa y te dices en tu corazón: ¿quién hará bajar la tierra? Mis hermanos, la soberbia puede entrar incluso dentro del ministerio, de cualquier servicio que estemos dando. La soberbia puede engrandecernos, ya sea que seas un predicador que estás creciendo, un youtubero, qué sé yo, cualquier ministerio que estés haciendo, podemos entrar en la soberbia. Podemos entrar en una soberbia. Y esa soberbia nos puede hacer que como dice el versículo 12, no te alegres de la ruina de tu hermano en el día de su desgracia. No hagas burla de los hijos de Judá en el día de su angustia. Nos podemos reír de las personas y el Señor nos humillará. Así como ustedes bebieron sobre mi monte santo, así van a beber en las naciones que los rodean. Tengamos cuidado. Una cosa es condenar el pecado. Una cosa es condenar la maldad y otra cosa es burlarnos del pecador, condenar al pecador. Jamás debemos condenar al pecador. Una cosa es decir una verdad acertada, firme, clara y directa, y otra cosa es querer poner a alguien en el suelo. Así que ojalá y tengamos cuidado con eso. El gran Jonás, capítulo 1, versículo 5. Dice: versículo 6, el capitán se acercó a él y le dijo: ¿cómo estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Estaba pasando una gran tempestad. No sé si ustedes pueden familiarizar esto, pero Jesús también estaba durmiendo. Jesús también estaba durmiendo en un barco cuando estaba una gran tempestad.
La diferencia es que en este caso Jonás huía de Dios. Jesús era Dios. Por lo tanto, en este caso, Jonás se echa al mar y el mar se calma, salvando la vida de los demás. Dios, Jesús, manda callar el mar. Pero es una prefigura de cómo, de alguna manera, nos está mostrando que uno muere para la redención de los demás. Son prefiguras de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 2, versículo 8 dice: cuando en mí se desfallecía el alma, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó a ti, a tu santo templo. Así somos nosotros cuando tenemos problemas o dificultades. O vamos al brujo, vamos al compadre, a la comadre, en vez de ir con Dios. En vez de ir con Dios y orar a Él, invocar el nombre de Dios que nos ayude. Vemos una historia de Jonás donde él predica. Ya conocemos esa historia, es muy conocida. Y miren lo que dice aquí en el capítulo 3, versículo 8. Esto manda el rey de Nínive: que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mala conducta y sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo de manera que no nos haga morir? ¿Quién sabe? O sea, que este rey tenía muy en claro que para recibir la misericordia y el perdón de Dios había que arrepentirnos de nuestros pecados, hacer misericordia de nuestros pecados. Ese es el evangelio que vamos a ver a izquierda y derecha en las Sagradas Escrituras. No hay misericordia si no hay arrepentimiento. No hay amor si no hay conversión. Y no es que Dios no nos ame, es que nosotros rechazamos eso. Tengan cuidado, así sean cleros, tengan cuidado con aquellos que les estén predicando una misericordia sin arrepentimiento. Aquellos que les estén predicando un perdón sin consecuencias, sin cambios personales. Que hay personas que incluso les dicen: ay, está bien, si tú eres homosexual está bien, simplemente pues séle fiel a la pareja con la que tú vivas. Cuidado, son ovejas, son lobos vestidos de ovejas, esos no son pastores. Y lo he escuchado tanto, más de lo que deberíamos. Uno es mucho. Toda misericordia de Dios tiene que venir acompañada de un arrepentimiento y una conversión personal. Dios nos ama, pero no ama el pecado. ¿Que amor es amor? Mentiras. El problema no es si amor es amor, el problema es qué concepto de amor hay. Que si violan a la mujer por eso puede abortar. Mentiras. Asesinato es asesinato. No se dejen engañar. No hay misericordia para el que no lo desea. No hay misericordia para el que no se arrepiente de sus pecados. No existe el perdón para quien no se arrepiente. No hay nada que podamos hacer por una persona que no se arrepienta de sus pecados. Podemos orar por ellos y sirve mucho, pero si no hay arrepentimiento de pecados de la persona, no hay mucho que se pueda hacer. Dios me los bendiga, mis hermanos. Recordemos que el Señor siempre va a buscar la manera de salvar. Una parte se me olvidaba. Dice, el capítulo 4, versículo 5. Pero Jonás salió de Nínive y se hizo una cabaña al este de la ciudad para ver lo que le sucedería. Entonces Yahvé Dios hizo brotar una planta de ricino que creciera encima de Jonás para dar sombra a su cabeza y así calmarlo de su enojo. Miren nomás el Dios que tenemos. Miren nomás el Dios que tenemos. Incluso en esos caprichitos nos busca consolar. Dios siempre busca calmarnos, consolarnos. Dios es un misericordioso, es un Señor misericordioso que siempre se compadece de nosotros. Siempre busca la manera de salvarnos. Confiemos en Dios, pásenos lo que nos pase. Es fácil decirlo, pero es difícil practicarlo, créanme, lo sé yo. Pero buscamos siempre confiar en Dios. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo y la paz del Señor.